Conferencia para ver un poco el tenor de lo que la Contraloría ha encontrado en este seguimiento que está haciendo al combate del dengue. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que se ha encontrado en este seguimiento que está haciendo la Contraloría respecto al ataque y la lucha que desde el gobierno central y los gobiernos locales se está haciendo contra el dengue? Lo que se han encontrado son varias cosas. En principio, lo que se puede señalar es que estamos ante una situación de ciertas deficiencias y carencias detectadas y ya identificadas por la Contraloría en estas regiones que han mencionado. Empezamos por Piura, Lambayeque, también en Tumbes, La Libertad, en Ica, donde se ha, en Loreto, en Lima y en el Callao, donde se han realizado estas visitas, donde se han logrado constatar varias cosas, desde personal insuficiente hasta insumos que no se encuentran adecuadamente abastecidos para poder, por ejemplo, detectar o hacer las pruebas de detección, incluso medicinas también, equipos de venoclisis que se utilizan justamente para extraer las muestras, para atender a los pacientes, no están adecuadamente presentes en estos centros de salud. Hay una controversia que se ha desatado entre la ministra de Salud y las autoridades locales, como por ejemplo las regionales en Piura, sobre quién es responsable de que no se atienda dirigentemente la emergencia. Desde el gobierno central dicen, ya transferimos los recursos, son los gobiernos locales los que tienen que atender, sobre todo los regionales. Y desde el otro lado han dicho, no es verdad que nos han transferido los recursos, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. ¿Esto también lo puede determinar la Contraloría en los estudios que está haciendo? Bueno, mira, no se trata en este caso de que ahora, digamos, de quién es la responsabilidad en concreto sobre este resultado, pero sí es verdad que todas estas responsabilidades ya están determinadas. Efectivamente hay una responsabilidad en la ejecución del presupuesto por parte de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, también hay una responsabilidad de supervisión de parte del Ministerio de Salud de que las cosas se hagan de acuerdo a la estrategia nacional. Pero con respecto a la ejecución del presupuesto, todo esto se puede verificar en los portales de transparencia del Estado, y ahí es donde se puede ver justamente quién tiene el presupuesto y en qué porcentaje de la ejecución de ese presupuesto está. Estaba viendo que ustedes tienen desplegados auditores en 13 regiones y lamentablemente en 15 regiones, en 13 de las 15 se han detectado algún tipo de deficiencia, ¿no? O sea, la cosa anda mal por todos lados. Sí, pues básicamente en estas zonas se ha revisado, por ejemplo, en este grupo del que estamos hablando, de estos 15 informes, estamos hablando de más de 20 centros de salud de las regiones de Piura, de Tumbes, en el caso de Lima y el Callao también, así como Lambayeque, y se han encontrado efectivamente estas deficiencias. Deficiencias que de alguna manera también se debieron prever porque la situación era claro que iba a generarse como consecuencia de las lluvias un ambiente propicio para que surja este problema o se vuelva un poco más complicado el tema del dengue. Ahora, la situación parece que no se ha abordado de la manera más eficaz teniéndose estos resultados. Se han encontrado, por ejemplo, en el caso del Callao, que es el último de los informes que tenemos, por ejemplo, que hay una lentitud en la adquisición de equipos de lavadores de microplacas o las propias lectoras de microplacas, que son las que tienen que leer las muestras que se extraen de las personas para poder saber si son o no son portadores de este virus. Esto, por ejemplo, ya se ha solicitado la compra, pero la compra no se ha dado hasta el momento. Hay otras zonas donde, por ejemplo, no se han podido todavía entregar los sueros, ¿no? El suero es estas soluciones salínicas que sirven justamente también para atender. En el caso de Curamore no había, pues la van a tener que prestar a otros. Hay falta de personal en algunas otras regiones. En otras, como en el caso de Tumbes, los resultados de las pruebas demoran una semana. ¿Por qué? Porque hay una lentitud en el procesamiento de las muestras, lo que genera el riesgo de que no se sepa con claridad dónde aplicar el cerco, por dónde está el vector. ¿Cuáles son finalmente, Armando, las
las sugerencias respecto a medidas urgentes que se deben tomar para que esta situación varíe rápidamente, dado que ya tenemos 157 personas fallecidas en este brote que está, la verdad, afectando a todo el país, sobre todo a la zona central y norte. Sí, la identificación de estas situaciones efectivamente sirven para que los encargados de tomar las decisiones las adopten inmediatamente. Por eso es que todo esto termina en el escritorio de los jefes de las direcciones regionales de salud, del propio Ministerio de Salud, para que se puedan tomar las medidas que solucionen este problema. Pero no solamente recomendaciones, quizá también de exigir, ¿no?, a través de la prensa y de los propios ciudadanos, que esto se corrija de inmediato, porque como bien has mencionado, lamentablemente estamos hablando de vidas que se han perdido. Así es, y teniendo en cuenta además lo que va a venir para finales de año, que es una situación muy similar o de repente peor a la que hemos vivido en cuanto a inundaciones, que después traen este tipo de epidemias, ¿no? Estamos cantando algo que se está anunciando y que va a ocurrir hacia finales de año también. Exactamente, eso que dices es muy importante. Esto se veía venir por la cantidad de lluvias, por el agua emposada, por las condiciones apropiadas o ideales para que el mosquito pueda reproducirse. Situaciones similares pueden ocurrir después del Niño, pero también habría que decir, Juan Carlos, y aquí sí te quiero pedir por favor unos segundos nada más. Por favor. La Contraloría está haciendo hincapié y está insistiendo en la necesidad de adoptar medidas inmediatas, urgentes, para poder realizar las obras que sean las mínimas necesarias para mitigar los efectos del Niño, que sirvan para atender adecuadamente. Hay mucho procedimiento administrativo que no ayuda a que la atención de la emergencia sea rápida. De hecho, el Contralor ha hecho este planteamiento ya al Poder Ejecutivo. Hay que tener procedimientos especiales para la emergencia. No se puede atender una emergencia con el procedimiento que se aplica en el tiempo ordinario. Entonces, si no se corrigen esas cosas, si no se adoptan medidas mucho más expeditivas, que no requieran tanto trámite ni papeleo, la ayuda no va a llegar a la gente. Y esa va a ser parte de la tragedia. Así es, la tragedia anunciada entonces. Muchísimas gracias, Armando, por comunicarte con nosotros. Muy buenas.